avisan por favor cuando sean las 6, perdón. Ahora, hermanita, Mila, Muchas gracias, hermana Mirza. Buenos días, hermano, hermana, que el Señor les bendiga, que hayan tenido una muy buena noche y un despertar muy hermoso. Me van a disculpar un poquito porque estoy un poquito resfriada, pero vamos a empezar esta nueva semana con el himno, con el himno grato es contar la historia. Así que le pedimos al pastor si nos puede eh, tocar el, el himno. ahora sí estamos con mi hermana Mila. Estamos Ya, el himno es grato contar la historia, así que esperamos que el pastor nos deleite con este hermoso canto. Mm. Ahí le damos la bienvenida también a los que repartan. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, cuál era mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria se danza la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella.
Amén. Es un hermoso canto. Amén. Así que ahora vamos a invitar a nuestra hermana Mirza Belis, quien tiene la primera oración. Amén. Hermana Mirza. Amén. Muy buenos días, pastor, hermanita Ingrid, todos los hermanos de Gedeón, las visitas que tenemos en YouTube. El Señor abrace y bendiga a todos. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Salmo 141:1. Oremos, mis hermanos, inclinemos el rostro. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, cuán bueno es alabar su nombre de madrugada, Señor. Abrir nuestros labios, Padre amado, para alabarle, para agradecer. Tanta misericordia nos ha guardado durante la noche, hemos podido descansar, Señor, y ahora gozosos abrimos nuestros ojos, Señor, para, para aceptar su invitación de congregarnos, para alabar, para honrar su nombre santo, pedir perdón por nuestros pecados y también, Señor, para pedirle que nos fortalezca mediante la presencia de su Santo Espíritu, mediante su poder, Señor, porque queremos refugiarnos en usted. Que nuestros labios siempre sean abiertos solo para alabar y glorificar su nombre, para elevar alabanzas y oraciones al trono que está en el cielo, Señor. Oh Dios, ahora pedimos, Padre amado, que usted nos bendiga, unja nuestros oídos, Señor, para aprender lo que usted nos va a enseñar, practicarlo, y también unja los labios de nuestro hermano Denis Opaso, que nos trae la meditación de esta mañana. Le damos las gracias por su gran amor, Señor, por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Sí. Amén. Bien, como ya dijo nuestra hermana Mirza, vamos a dejar ahora a nuestro hermano Denis Opaso, quien nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hermano Denis, los micrófonos están y lo de Dios está presente. Buen día, hermano. Espero que se encuentren bien. Bueno, hace un tiempito que estuvimos acá con el grupo. Hace unos meses atrás, más de medio año ya sería. Ahí dimos el último tema. Y como el himno nos introduce, lo que vamos a hablar es con respecto de la historia durante esta semana, en el marco teórico y tanto también para aplicarlo en nuestra vida. Es de la historia de cómo Dios ha mediado mediante a su fiel remanente durante todos los siglos en donde se registra desde la escritura hasta, hasta nuestra era. Muy bien. Para poder impartir esta palabra, vamos a orar. Señor Padre, gracias Señor por habernos cuidado y gracias por habernos protegido. Y gracias por aquí estar con mi grupo de mis hermanas que estamos acá, que son los 300 de Gedeón. Y gracias por darme el privilegio de predicar nuevamente la palabra de Dios a ellos. Y te pido que unjas mis labios para que no sean palabras mías, sino tuyas, Señor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nos vamos a introducir, como dijimos, obviamente cómo comienza la historia, a partir de dónde es nuestro origen. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Interesante. Muchos ya lo conocen, pero es bueno repasarlo porque, por ejemplo, cómo surge todo y de cómo empieza, digamos, desde la creación de nuestro mundo y de cómo va a empezar a dar
esto después a través de la historia, de cómo Dios va obrando. Acá en el capítulo 1, versículo 1, dice así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí nos damos cuenta de que lo primero que Dios creó fueron los cielos y la tierra. Y contexto. La tierra estaba, solo que estaba desordenada y vacía, como nos describe. En el fondo, acá voy a hacer una paráfrasis de lo que dice Ellen White. Es que la tierra básicamente existía, pero estaba muy desordenada. Había muy poca tierra, muy poco suelo seco, había mucha abundancia de agua. Aquí como nos dice de que y el espíritu y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante. Y aquí nos da un detalle de cómo era originalmente la tierra antes de ser ya, entre comillas, le llamaríamos remodelada, recreada, porque Dios empieza a poner orden, empieza a poner orden a todas las cosas. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios creó fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Acá cuando vemos el contexto, tanto cuando se narra de la gramática hebrea, nos quiere decir de que lo que Dios creó en ese momento fue bueno de gran manera, muy bueno. O sea que es muy, era de lo más perfecto que había, de lo más que en donde Dios dijo esto y fue así. Y después vio que Dios era muy abundantemente bueno, o sea, demasiadamente bueno, porque era algo que si lo vemos, si fuese un lugar desordenado, vacío y oscuro, era muy bueno, obviamente. Y ahora el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde la mañana del primer día. Y después nos narra acá ya en el versículo 6 de que haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, de que haya la expansión, o sea, que haya nubes en el fondo, cuando se nos refiere a esta narrativa. De que, porque había mucho exceso de agua, en como vemos acá, demasiado exceso. Entonces dice acá en el versículo 7, e hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubra lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Acá ya, bueno, en esta parte ya para avanzar, vámonos saltando ahí. Y viene la parte más interesante, cuando Dios creó al hombre. Y en el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar,
sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aguas de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y acá viene lo más interesante, cuando Dios da la orden de cuál debía ser su alimento. Y dijo Dios, he aquí os es dado toda planta de semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y de todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Y os es dado, acá interesante, otro detalle. Y os es dado toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y toda la que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y toda planta verde les será dada para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Qué maravilloso. Aquí vemos de que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, o sea que era semejante a Dios. Y, y aquí nos va narrando continuamente de que Dios lo creó en bueno de gran manera, muy en gran manera. Y acá ya en el capítulo 2 ya nos introducen algo bien interesante en cuanto al creador. ¿Ustedes han comparado cuando el pintor empieza a hacer un paisaje o una bella descripción de algo que quiere crear, una imagen? Por ejemplo, esta que está detrás de mi espalda fue hecho por un pintor. Y normalmente el pintor deja su firma, deja su nombre escrito. Y acá vemos cómo el creador deja su firma, la cual es la siguiente. Capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día de su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Muy bien. Y Dios da su firma. Lo mismo cuando el pintor da su firma, es porque concluyó su obra. Concluyó, por ejemplo, en la pintura sus árboles, los cielos, el día, y todo lo que viene con una pintura que es muy bella. Y vimos Dios que Dios hizo todo perfecto, de manera muy perfecta. En el espíritu de profecía se nos narra de que la tierra no tenía tantos desniveles. La tierra era demasiadamente perfecta, ideal para que el hombre viviese, donde no habían espinos ni cardos, y donde los animales no dañaban, donde no había muerte. Y entonces vemos de que, perdón,
el resfrío un poco, no está un poco... Y vemos que Dios creó de todo manera perfecta, pero algo pasó. Vamos al capítulo 3. Acá nos introduce de que hay un animal astuto, la más astuta de todas los animales que habían en el jardín del Edén. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dado dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, acá viene donde se desequilibra todo, no moriréis, mas sabe Dios que el día en que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Acá surge todo, en donde la historia de la humanidad empieza, digamos, en el fondo, nuestra realidad. De pasar a un estado perfecto, una creación perfecta, humanos, hombre y mujer, perfectos, ahora viene la gran consecuencia, en donde tristemente se empieza a deslazar todo. Y acá, ya saltándonos aquí algunos versículos, en el versículo 9 dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O ahí dicen en otras versiones en el talón, específicamente. Acá viene la parte bien triste. Ya saltándonos acá en el versículo 18, acá saltándonos un poco más para seguir avanzando. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí empezó a surgir una mutación dentro de las plantas, porque debido a que plantas no tenían espinas. Y acá ya en el versículo 19 nos dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Acá no, nos da de cómo la consecuencia del pecado da origen
a lo que es la raza humana caída. Pero hay un plan. Dios me dio un plan. Y, y acá ya en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Triste la situación. Fueron expulsados por pecar en un lugar perfecto, en donde Dios había creado todo perfecto, y cayeron. Pero como seguíamos diciendo, Dios puso un plan. Y a lo largo de la historia vemos como Satanás influye dentro de tanto como para atormentar sus criaturas y tanto Dios como influye para poder dar a conocer quién es Dios. Porque netamente el pecado nos aparta de Dios, nos aparta totalmente de Dios, porque Dios es santo. Y cuando nos referimos a la santidad del Señor, es porque Él es santo. Pero Dios hizo un plan por amor a nosotros, por esta raza caída, quien fue nuestro Señor Jesucristo, quien iba a ser entregado como cordero llevado al matadero y que iba a morir en la cruz por nosotros. Em, durante esta semana, ya para ir concluyendo ya, vamos a ir repasando breves aspectos en cuanto a la historia de lo que nos narra la Biblia con respecto a de cómo Dios ha mediado a través de la historia y después de cómo Dios media por su remanente fiel que somos nosotros y de cómo Dios levanta su iglesia después en el tiempo ya postrero. Así que mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y que nos acompañe, que día a día meditemos de cómo el Señor media a través de hombres ya después vemos imperfectos, en cierta manera, de cómo Dios va mediando y de cómo va sacando adelante para poder conocer de quién Él es, quién es Dios, y de cómo su carácter de amor principalmente se refleja hacia nosotros. Así que mis hermanas, que el Señor nos bendiga y que durante esta semana nos acompañe y que nos guíe nuestro Señor Jesús para poder entender todo el trasfondo de cómo Dios ha mediado a través de la historia. Hermano, ¿nos puede despedir con la oración, por favor? Muy bien. Señor Padre, gracias Señor por habernos cuidado y protegido. Y gracias Señor porque tú nos permitiste levantarnos durante la mañana. Y tú nos permitiste darnos fuerza, sabiduría. También te pido por mis hermanas, por los desafíos que ellos toman, por todos nosotros, por cada hermano, por cada estudiante, por cada pastor y por cada uno de nosotros. Señor, guíanos en tus caminos. Señor, guíanos
para poder andar en la senda correcta de tus caminos y que nos sigas guiando durante todo el transcurso de nuestra historia y de cómo ustedes, Señor Dios, nos ha guiado a través de la historia y que nunca dudemos de quién es usted. Te lo pido y te lo agradezco. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, le damos las gracias a nuestro hermano Denio Paso por la palabra de vida que nos ha traído. Vamos a